Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien, llevando lo mejor posible esta cuarentena, pero si no es así, hoy vengo al rescate para traerles una herramienta que creo que les puede ser de mucha utilidad. Y quiero que hablemos de la irritabilidad y el enojo. Seguramente más de uno debe estar teniendo como una predisposición mayor a estar chinchudo, enojado, de mal humor, justamente porque estamos transitando un contexto, un ambiente, un momento que es absolutamente facilitador para que esto suceda. Pero como ya hablamos de locus de control, sabemos que no tenemos que esperar que cambien las circunstancias para cambiar nuestro modo de reaccionar ante ellas, así que hoy les voy a traer una herramienta para poder lidiar mejor con ella. Pero lo primero que tenemos que hacer es partir del autoconocimiento, entender qué nos está pasando, porque no podemos hacer nada si no entendemos qué está pasando, por qué está pasando, qué lo está facilitando, qué otras maneras hay de interpretarlo y entonces cómo tomar acción sobre nuestro estado de ánimo y nuestras reacciones. Entonces, vamos a hablar de irritabilidad y enojo. Vamos a empezar por irritabilidad. ¿A qué llamamos irritabilidad? Bueno, esta predisposición de estar nerviosos, mecha corta, chinchudos, irritables, fastidiosos, que se nos salta la térmica con mucha facilidad. Eso es estar irritable. Bueno, quiere decir que tenemos el sistema nervioso un poco más excitado que habitualmente, entonces cualquier chispa hace saltar. Entonces tenemos que pensar desde ahí para ver cómo hacemos para tranquilizar nuestro sistema nervioso para que esté menos reactivo. Lo cierto es que sería muy importante que prestemos atención a esto porque además de que puede potenciar problemas vinculares que no necesitamos en este momento porque más de uno estamos conviviendo con gente y no está nada bueno empezar a empeorar el clima. Además, nuestro sistema inmune no se ve beneficiado para nada si nosotros estamos de mal humor y alimentando emociones negativas. Para que el sistema inmune se mantenga fuerte, necesitamos potenciar emociones positivas, lograr estar tranquilos y en paz lo máximo posible. Entonces, bueno, antes de pasar a cómo hacemos para entender la irritabilidad y entonces saber qué hacer con eso, vamos a pasar a el enojo, que es la emoción, lo que es la respuesta corta, el enojo en sí, para poder entender también que hay diferentes tipos de enojos y entonces aprender a distinguirlos nos va a servir para poder actuar de una manera adecuada frente a cada tipo de enojo. Entonces, el enojo es una emoción básica, ¿sí? Que está programada en nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestra biología, para que podamos detectar amenazas y reaccionar con mucha energía de agresividad frente a ellas. Esto es sumamente necesario para la supervivencia y si no estuviese el enojo, realmente podríamos estar mucho más en peligro. Es como el miedo. El miedo lo necesitamos para poder evitar o salir corriendo determinadas amenazas cuando nos podamos sentir en peligro. Bueno, el enojo nos sirve para superar obstáculos o para enfrentarnos a algunas amenazas. Eso es nuestra función biológica del enojo. Entonces, para que haya un enojo más puro, tiene que haber un enemigo, digamos, ¿no? Alguien o alguna situación sobre la que imprimir esa fuerza que estamos sintiendo. Entonces, para que podamos evaluar que ese enojo es válido como tal, en sentido puro, tendríamos que encontrar un verdadero enemigo. Ahora, no siempre que detectamos un enemigo, es un enemigo, entre comillas, ¿no? Es un poco fuerte la palabra, es simplemente para entender cómo funcionamos. Ahora, no siempre que detectamos un enemigo es que verdaderamente es un enemigo. Hay algunas emociones que son posteriores al enojo, que se derivan de él, pero que no son en el enojo en el sentido puro. Y por eso es importante que aprendamos a distinguir cuáles son las emociones. Por ejemplo, la frustración. La frustración es
una emoción que sentimos cuando las cosas no nos salen como quisiéramos. De hecho, hay una habilidad en psicología muy conocida que se llama tolerancia a la frustración. Las personas que tienen mejor tolerancia a la frustración son personas, en general, como hablábamos, más flexibles y con un mejor locus de control, porque son personas que se reacomodan ante la situación y entienden que las cosas no van a salir como quisieran y por lo tanto tranquilizan su sistema nervioso más rápido. Ahora hay personas o contextos en que la tolerancia a la frustración es menor. Entonces, cuando las cosas no nos salen como quisiéramos, empezamos a sentir un fuego interno y ganas de revolear cosas, putear, patalear, todas las cosas que nos pueden pasar cuando estamos enojados. Lo que no podemos validar es esa conducta. La emoción es comprensible. Ahora, es importante que sepamos que muchas de las ocasiones en las que sentimos enojo, en realidad estamos sintiendo frustración. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Es que en verdad, si prestamos atención con la mejor objetividad posible, no hay un malo de la película verdadero. Es en realidad que nuestros deseos o necesidades no están pudiendo ser satisfechas. Entonces, imagínense que yo estoy angustiada o preocupada. Entonces empiezo a llamar por teléfono o a mandar mensajes a gente que quiero que me contenga. Pero esa gente, por la razón que sea, no me puede atender o está ocupada. Y empiezo a sentir, claro, no les importa, no me atienden. Entonces finalmente cuando me atienden, dicen, no me atendés, ¿cómo puede ser? Pero te estoy hablando, te estoy llamando, no te das cuenta que te necesito. O por ejemplo, estamos en una situación de resolver un problema adentro de casa y, che, ¿me ayudas con tal cosa? Y no me responde, y a la tercera, che, te estoy hablando, no te das cuenta. Entonces, eso no tiene que ver con... no es que el problema es el otro que no me escucha o que no me atiende o que no me ayuda o que no me comprende, sino es que mis necesidades no están pudiendo ser satisfechas. Y hay una emoción que es parecida también a la frustración, que es la impotencia. La impotencia se siente cuando no podemos hacer en situación lo que quisiéramos. Es como que queremos pero no podemos y todavía tenemos esa sensación de lucha y no estamos pudiendo renunciar a la situación. Nos peleamos con la situación. Entonces, quiero intentar y no me sale. Y a medida que no me sale, empiezo a sentir impotencia. Entonces, tanto la impotencia como la frustración parecen que tienen un malo de la película, pero en realidad no lo tienen. Y la importancia de darse cuenta de esto es que para lidiar con estas emociones no tenemos que pelearnos con el otro, no nos las tenemos que agarrar con el otro. Más bien lo que tenemos que hacer es registrar qué nos está pasando a nosotros con eso, por qué nos estamos irritando y si podemos buscar la manera de renunciar a que las cosas sean exactamente como queremos y si queremos intentar que las cosas sean como queremos porque lo necesitamos, hacerlo desde una posición de comprensión hacia el otro, que el otro no tiene por qué satisfacer las demandas que yo tengo como yo quiero, como yo necesito, como a mí me parece, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando, no sé, el otro no viene a acudir a mi necesidad o no atiende mi llamado o no me ayuda con lo que necesito o no me responde en el tiempo que yo quiero, etcétera, etcétera. Decir, bueno, me estoy poniendo nervioso, no tengo por qué agarrármela con el otro puede estar ocupado, puede no haberme escuchado, o el otro también está pasándola mal, y yo tengo que tratar de ser comprensivo, compasivo, tolerante, respetuoso, porque eso nos puede ayudar a bajar y no arruinar los vínculos o no potenciar pensamientos negativos que no necesitamos en ese momento. A veces la impotencia o la frustración están alimentados por otras emociones que están un poquito más encubiertas, que son, por ejemplo, el miedo, la preocupación, la vergüenza, la timidez, la ansiedad,
cuando nos sentimos vulnerables por alguna razón y no estamos pudiendo sentir esa sensación de inseguridad, sobreviene esa sensación de irritabilidad. Cuando nos estamos sintiendo, por ejemplo, presionados a resolver una situación que no nos queda otra, pero que en realidad quisiéramos, por ejemplo, salir corriendo, o quisiéramos escondernos, o quisiéramos evitarla, o quisiéramos no estar sintiéndonos expuestos a esa vulnerabilidad, pero no nos queda otra. Lo que sobreviene es una sensación de irritabilidad y de enojo. Es como si nuestra mente dijera, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, en vez de sentir miedo, ansiedad, vergüenza, preocupación, lo ponemos afuera, por ejemplo, y nos enojamos con un otro. Por eso es tan importante trabajar el locus de control. Porque no es lo mismo decir, yo tengo miedo de enfermarme, o de que se enfermen mis seres queridos, que decir, esta tarada que no se lava las manos, este boludo que no se da cuenta que hay que hacer las cosas bien para que nos enfermemos, o este imbécil que no sé qué cuánto. ¿Se ven la diferencia? Es tan importante, por eso, trabajar el locus de control y saber que hay emociones subyacentes que a veces ni nos damos cuenta que tenemos y que se encubren y se esconden detrás del enojo. Yo muchas veces digo, el enojo es como, o la irritabilidad, es como el llanto de los bebés. ¿Vieron? Vieron que el bebé no tiene diferenciación emocional todavía y lo que siente es que angustia frente a todo. Y llora cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene sueño, cuando extraña a mamá y a papá, cuando tiene alguna sensación física que no entiende, y por todo llora. Pero después aparece la diferenciación emocional. Sería raro que estuviéramos como adultos llorando por todo lo que nos pasa externa o internamente, ¿verdad? Bueno, a veces cuando no tenemos una buena diferenciación emocional, cuando no trabajamos lo que verdaderamente nos pasa y distinguimos cada una de las cosas que nos van pasando, lo que sucede es que tenemos irritabilidad y reaccionamos por todo. Pero la irritabilidad, en realidad, está dando cuenta de la ansiedad o inseguridad que estamos sintiendo frente a las emociones que estamos transitando y no estamos pudiendo ponerle nombre y mucho menos resolver adecuadamente. Espero que se haya entendido esto porque es súper, súper importante. Entonces, irritabilidad es una reacción, o mejor dicho, una predisposición a reaccionar frente a este tipo de enojos, y está muy habitualmente favorecido por tener ciertas emociones subyacentes que no estamos pudiendo resolver. También tiene que ver, y también por eso es importante tener en cuenta la salud mental de manera global, y si no prestaron atención, pueden ir al video de salud mental. Es importante que cuidemos nuestro sistema nervioso también como un sistema biológico, ¿sí? Hay que hacer lo posible para mantener los ambientes tranquilos, cuidar, por ejemplo, los sonidos si es posible, dormir bien, hacer actividad física en la medida de lo posible, comer sano, no comer muchos dulces o harinas o alimentos que sean excitatorios, tomar líquido. Hay cosas que podemos hacer para mantener nuestro sistema nervioso tranquilo. Hacer ejercicios de respiración, hacer ejercicios de relajación, hacer actividades creativas, tratar de estimular emociones positivas, por ejemplo, puede ser cantando o bailando o pintando o dibujando o aprendiendo algo nuevo. Todo lo que podamos hacer para mantener un estado de ánimo positivo nos va a permitir que tengamos más margen desde que nos sucede ese evento irritante hasta que se nos rebalsa el vaso y reaccionamos. O sea, hay que tratar de mantener el sistema a raya previniendo que podemos estar reactivos. Si me quedo hasta cualquier hora mirando series o paveando con la computadora y el celular y duermo de día cuando en realidad debería llevar una vida ordenada,
porque nuestro sistema biológico requiere una vida ordenada para estar mejor, no porque sí, no porque hay que hacerlo. Entonces, si me quedo hasta cualquier hora, supongamos, y después me levanto tarde, como cualquier cosa porque ya se me hizo la hora de la merienda, entonces ni almorcé, ni desayuné, entonces como galletitas dulces y me quedo jugando jueguitos de matar o me quedo viendo series irritantes o me arranco el día quejándome y alimentando emociones negativas. Estoy favoreciendo que después cualquier cosa nos haga saltar la térmica. Y cuando nos empieza a saltar la térmica, ya es muy fácil confundir, por ejemplo, el enojo con la impotencia o la frustración. Y es muy fácil que le eche la culpa a alguien más, que los maestros que no se dan cuenta que están mandando mucha tarea, o los médicos que no se dan cuenta que no sé qué, o los políticos que no sé cuánto, o los pibes que no me colaboran, o mi marido o mi mujer que no entiende que tenemos que hacer tal o cual cosa para estar llevándonos mejor, o Pirulito que no me atiende el teléfono. Empezamos a echarle la culpa al otro y a hacer cargo a otros de la frustración que estamos sintiendo o el miedo que estamos sintiendo o la ansiedad. Si lo que estuviese pasando es que estamos sintiendo miedo, angustia, ansiedad, preocupación, tendríamos que poder aceptar esa vulnerabilidad. No tenemos que hacernos los fuertes, tenemos que elegir con conciencia qué queremos hacer para autocalmarnos, autotranquilizarnos y llevarnos mejor. Pero no tenemos por qué estar bien todo el tiempo, porque eso es contraproducente, genera el efecto olla a presión, genera la negación y la represión de la tensión emocional, genera que estemos más reactivos. Por lo tanto, decir, tengo miedo, estoy preocupado, es preferible y es más fácil vincularnos desde el miedo y la preocupación que vincularnos desde el enojo. Cuando empezamos a vincularnos desde el enojo, nos empezamos a sentir solos, porque obviamente hablamos mal, alejamos a la gente y después pretendemos que el otro nos comprenda y se hacen unos círculos viciosos espantosos que favorecen que estemos más irritables, más nerviosos, más inseguros, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las emociones que se parecen al enojo es la indignación. La indignación está relacionada con la injusticia, la sensación de injusticia. A veces justificamos nuestras reacciones emocionales, sobre todo la conducta, ¿vieron? Porque a veces no podemos evitar sentirnos enojados y tenemos que quejarnos un rato, despotricar un rato, patalear un rato, descargar la tensión y después volver a cero. Pero no podemos estar retroalimentando toda esa tensión constantemente. Y muchas veces estamos alimentando la indignación sin darnos cuenta. La indignación es lo que sentimos, como les decía, frente a la injusticia. Pero para que tengamos sensación de injusticia, primero tuvimos que crear ciertas reglas, cierta idea de justicia, que a veces no coincide con lo posible. No digo lo ideal es una cosa, lo posible es otra. A veces la justicia no funciona como nosotros quisiéramos y no tiene sentido ir por la vida indignándonos porque los demás no reaccionan como se supone que deberían reaccionar. O la política, o la sociedad, o las normas no se hacen cumplir como quisiéramos que se hagan cumplir. Entonces, me quedó más largo este video, pero quería hilarles todo esto, que está todo relacionado, para que ustedes se pudieran llevar una idea global acerca de la irritabilidad, el enojo. Por lo tanto, así todo creo que el video me quedó corto porque hay tantas cosas que yo les quisiera contar en relación a esto, porque el enojo es una emoción tan difícil de manejar, porque es tan fácil de confundir. Entonces, lo que le quiero transmitir es esto. La mayor parte de las veces que sentimos enojo está relacionado con aspectos más relacionados con nosotros, con nuestras creencias previas, con nuestro estado de ánimo previo, con las conductas que hicimos para cuidar nuestro sistema nervioso o no, con el ambiente que estamos administrando.
etcétera. La mayor parte de las veces tiene que ver con nosotros más que con el otro. Y por eso volvemos tanto al locus de control y a la flexibilidad. Nosotros podemos elegir cómo tomarnos las cosas. Yo sé que muchos de ustedes sienten que no pueden elegir cómo tomarse las cosas. Y esto es porque en una primera instancia no. Hay automatismos. Lo primero que sentimos es una emoción. Es unas ganas de reaccionar de determinada manera y un tipo de interpretación. Pero después podemos observarnos y decirnos, no necesariamente el modo que estoy pensando o el modo en que me estoy tomando las cosas es así, o habla de la realidad o habla de la objetividad, ¿sí? Hay otros videos más teóricos en relación a esto que les puede servir para entender mejor esto. Yo no sé si los voy a subir antes porque siento como la urgencia de ir transmitiéndoles estas herramientas porque está habiendo un ambiente tan favorecedor en este momento que entiendo que es tan necesario. Bueno, espero que hayan llegado hasta el final del video. Sé que en general no tenemos mucha atención para mirar videos tan largos y quisiera poder hacer, en general me estoy esforzando porque las cosas queden cortas, pero también tengo tanta necesidad de que ustedes les quede claro, de que les sea útil, que a veces cuando es cortito no se termina de entender. Así que bueno, les pido disculpas si esto quedó largo. Creo que lo voy a retomar este tema porque es tan importante. Así que deseo que presten atención, que trabajen sobre esto, que no asuman que lo que les estoy diciendo es difícil o que no es así y entonces no pueden hacer nada al respecto, que se comprometan con trabajarlo, porque si aprendemos todos a trabajar mejor el enojo, a trabajar nuestra irritabilidad, realmente no solo nos estamos haciendo un bien enorme a nosotros, sino que es tan importante para llevarnos bien con nuestros vínculos. Así que les deseo lo mejor, que trabajen sobre esto, que practiquen llevar lo mejor posible su estado de ánimo y poco iremos trabajando nuestras herramientas para ser cada vez personas más inteligentes emocionalmente, administrando mejor nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas. Les deseo un excelente día y que estén muy, muy bien.